¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, tarde, noche ya. Es un placer para nosotros poder estar con ustedes, queridos. El día de hoy comenzaremos con la serie de videos acerca de la información del consumo de sustancias adictivas. Esta noche, pues, mi nombre es Janet Rodríguez, soy consejera en adicciones. Es un placer para mí estar con ustedes y estoy con nuestro gran amigo Miguel Ángel Jabalera. Miguel. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes este programa que es Consejería en Adicciones. Soy el psicólogo clínico Miguel Ángel Jabalera y estaremos hablando con ustedes de temas muy importantes con respecto a la problemática de las adicciones. Esta noche estoy en compañía de la consejera en adicciones Janet, y es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Tendremos una serie de videos, una serie de programas que serán de gran interés para cada uno de ustedes. Por supuesto. Y el día de hoy pues comenzaremos con uno de los temas que en lo personal es uno de mis favoritos, porque tiende mucho a interesarle a la gente. Por ejemplo, haciéndose cuestiones acerca del tema de las drogas. El día de hoy hablaremos acerca de los mitos y realidades de las drogas. Por ejemplo, siempre me encuentro con esta cuestión acerca de que la gente ignora o no sabe bien o no está muy bien informada acerca de qué es una droga, y esta noche pues vamos a aclarar esta duda. Miguel Ángel, ¿qué es una droga? Bueno, la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Según el concepto de droga, según la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia que entra a nuestro cuerpo por cualquier vía y produce alteraciones tanto psicológicas como físicas. Muchas veces la droga se utiliza para alterar pues nuestro estado de ánimo, la condición emocional en cuando la encontramos. Por ejemplo, los que toman alcohol prácticamente están usando una droga, porque según la Organización Mundial de la Salud, droga es toda sustancia que entra a nuestro cuerpo por cualquier vía y produce alteraciones tanto físicas como psicológicas. Y el alcohol pues lo ingerimos, entra de forma oral a nuestro cuerpo y produce alteraciones, ¿no? En nuestra conducta, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestro estado de ánimo. Entonces, pues droga es esa sustancia que entra a nuestro cuerpo y produce cambios en nuestra personalidad. Bueno, y otra de las preguntas es, ¿en qué momento, Miguel, una persona comienza, o en qué etapa una persona comienza a ser consumidora social y de pronto se vuelve una persona dependiente a las drogas? ¿En qué momento pasa eso? ¿Cuáles serían pues los pasos, o cómo una persona puede llegar a ser un consumidor social y de pronto volverse un adicto? Bueno, hay niveles, se llama niveles de consumo. El primer nivel de consumo es el uso. Okay. Cuando existe el uso, no se presentan problemas. Por ejemplo, una persona puede usar ocasionalmente alcohol o algún tipo de sustancia como cocaína, marihuana, algún tipo de droga, y no pasa nada. Por ejemplo, lo consume el fin de semana y el lunes nuevamente continúa con su vida funcional, ¿no? En el abuso, que es el segundo nivel de consumo, ya empieza a haber problemas. Esa es la diferencia entre uso y abuso. En el abuso, por ejemplo, es más la cantidad, probablemente también mayor la frecuencia, y aquí empieza a manifestarse una serie de problemas. Ya tienen problemas con papá y con mamá, ya tienen problemas con la esposa, ya los paró la policía, ya les dio cirrosis, ya tienen alguna enfermedad, ya perdieron el trabajo. En el abuso se empiezan a manifestar lo que son los problemas. Y en la dependencia o adicción, que es la pregunta que tú me hacías, hay una necesidad de tener que consumir drogas o alcohol, ¿no?
hay una necesidad tanto física como psicológica. Esa es la dependencia. ¿Y cómo puede ocasionarse una dependencia? Todas las dependencias, todas las adicciones con respecto a las drogas iniciaron con el uso, iniciaron con la primera sustancia, con la primera dosis, con la primera cerveza. Toda dependencia inició con el uso. Entonces, pues lo indicado en estos casos, pues sería no usar para no llegar a esa dependencia. Así es, así es. Bueno, entonces comenzamos con el tema, con esto. Qué interesante es conocer como introducción y como pues para que cada uno de nosotros tengamos este tipo de información. Ahora, acerca de los mitos. ¿Qué es un mito? Bueno, un mito es una fantasía o una historia no verídica acerca de algo. ¿Y por qué se usan los mitos y las realidades en las drogas? Bueno, ¿por qué se usan los mitos? Yo he encontrado que mayormente muchas veces usan, Miguel, los mitos para poder tener como una excusa de consumo, como para poder defender su consumo. Entonces es donde se inventan este tipo de irrealidades, ¿no? Porque en sí no están basadas o no están sustentadas o no tienen algo con lo cual sustentar. ¿Sabes qué? Mira, esto es así, así, así. Sencillamente por eso es un mito, ¿no? Porque de pronto no es algo verídico. Por ejemplo, acerca del uso de drogas. Uno de los mitos que nosotros nos hemos encontrado, y comenzamos con los mitos y realidades. Por ejemplo, uno de ellos uno de los mitos son: si consumo drogas, puedo dejarlas cuando yo quiera. ¿Será eso verdad o será eso un mito, Miguel? Bueno, ahorita comentábamos cuando hablábamos de los niveles del uso que cuando existe una dependencia o una adicción es porque hubo primeramente el uso de la sustancia. Entonces, si una persona usa drogas o alcohol, es muy probable que se convierta en una dependencia. Entonces, usar de vez en cuando alguna sustancia es un factor de riesgo para que se pueda originar una dependencia. Todos los adictos, todas las personas que tienen problemas de dependencia o de adicción comenzaron ocasionalmente y decían esto: no pasa nada si consumo los fines de semana. Que es la frase muy común, ¿no? Ese es un mecanismo de defensa. Es el principal síntoma de la adicción o el más evidente, como de justificación, que es la negación. A mí no me va a pasar nada, no pasa nada si consumo. Tú lo decías ahorita, sirve para justificar el consumo. No me voy a enganchar muchas veces, dicen. Exactamente. De hecho, eso da pie a otro de los mitos que, por ejemplo, es que necesito consumir mucho y muchas cantidades para entonces llegar a una dependencia o para entonces llegar a ser un dependiente. Y no necesariamente. ¿Por qué? Porque mira, por ejemplo, como tú dices, hemos visto a gente que ha llegado a unos extremos que comenzaron con una muy pequeña dosis, pero se tuvo que comenzar con esa pequeña dosis, ¿sí? Muy bien. Y mira, Janet, quería hacer un comentario al respecto. Es de acuerdo a la sustancia que se use. Hay sustancias sumamente adictivas. Por ejemplo, la metanfetamina, el cristal, el ice, como lo conocen. Desde el primer uso existe el riesgo de engancharnos por la euforia que produce, por supuesto, por la satisfacción o la sensación de placer que tiene la persona cuando usa la sustancia. Entonces, desde el primer uso existe el riesgo de que la persona se enganche. Hay una sustancia nueva que está tomando auge entre los jóvenes, que es el fentanilo. El fentanilo también produce un inmenso placer, mucho más que la heroína y la morfina. Entonces, la persona, los jóvenes principalmente lo usan y se enganchan rápidamente. Inclusive no les importa el riesgo de morir. Así es que pues también tiene un riesgo el consumir la primera vez. Otro de los mitos que he escuchado mucho es que muchas veces, fíjate, y esto es algo que a mí me gusta y me interesa mucho, porque dicen, es que los jóvenes
comienzan a consumir drogas o se vuelven unos drogadictos porque les gusta, por ejemplo, ¿no? Y de pronto yo me he encontrado, ¿sabes? Con gente que de pronto dice, ¿sabes qué? La cerveza a mí no me gustaba. A mí no me gustaba su sabor. O el cigarro no me gustaba. O no me gustaba de pronto esta droga. Pero muchas veces por encajar socialmente o por entrar en el ambiente o por presión social más que nada, dicen, pues comencé. Entonces muchas veces la gente dice, ¿sabes qué? Es que consume porque quiere. Y por ejemplo, otro de los mitos es, para dejarlo solo se necesita valor. Ese es un mito. Sinceramente, eso no es una realidad. Por ejemplo, para dejar cualquier droga solo se necesita valor. ¿Será esto mito o será esto realidad, Miguel? Es un mito totalmente. La realidad es otra, ¿no? Cuando una persona presenta un problema de adicción, la adicción es una enfermedad crónica, es una enfermedad grave que requiere ayuda. Inclusive es una enfermedad multifactorial y por lo tanto requiere de un tratamiento o de un apoyo multidisciplinario para poder salir. Todas las personas que presentan una adicción a las drogas o al alcohol necesitan ayuda. Por supuesto. Necesitan ayuda. Y así tajantemente. No pueden lograrlo solos. No basta la buena voluntad. No basta la buena voluntad. Se necesita un acompañamiento profesional para poder resolver esta situación. Así es, definitivamente ese es un mito y es algo que creen muchas personas, que solamente se necesita voluntad y no es así. De pronto vamos por la calle, llegamos a una tienda, vamos manejando y nos encontramos con mucha gente que está siendo dependiente de las drogas y lamentablemente la gente dice, es que está así porque quiere, es que si él quisiera lo dejara, es que solo se necesita voluntad, cuando realmente se necesita un apoyo terapéutico, se necesita una ayuda profesional, precisamente porque el consumo de drogas provoca daños múltiples, como lo hemos escuchado del psicólogo. La verdad, Jared, me encanta este programa porque vamos a tener la oportunidad de poder llegar a las familias y puedan ellos tener el conocimiento del papel que van a poder jugar ellos para ayudar a un familiar o a un amigo que tiene problemas con el consumo de drogas o ya tiene una adicción, ¿no? Este tipo de programas nos va a ayudar a poder presentar una realidad, como romper con el mito de que alguien puede dejar de consumir drogas por propia voluntad y las familias, la sociedad pueda entender que se necesita ayuda para poder lograr eso. Y ellos van a formar un papel muy importante en un proceso de recuperación. Absolutamente. Por ejemplo, mira, Miguel, yo trabajo, pues ambos trabajamos con personas que son dependientes del consumo de sustancias adictivas y yo trabajo en un centro de integración para alcohólicos y drogadictos y yo me encuentro de pronto con muchas familias que dicen, es que yo le digo que lo deje, es que yo le digo que lo deje. ¿Has escuchado eso? Sí. Es que yo le digo a mi hijo que lo deje, o es que yo le digo a mi esposo que ya deje la droga. Entonces ahí es donde nosotros les explicamos y es lo que nosotros queremos compartir con ustedes, queridos. Muchas veces no es solamente voluntario, se necesita una ayuda, una ayuda profesional y es ahí donde entran la familia y absolutamente, por supuesto, los profesionales de la salud en este tema, ¿verdad? Entonces, pues para eso hay muchísimos lugares, muchísimas personas los cuales pudieran brindar ese tipo de ayuda. Me he encontrado con gente que dice, es que no sabía yo de un lugar, es que no sabía yo de personas, es que no sabía que se necesitaba, algún tipo de apoyo, pero así es. Entonces, bueno, vamos a entrar acerca del tabaco, los mitos y las realidades del tabaco, Miguel. Por ejemplo, se dice este mito, que el tabaco que se fuma sin filtro hace menos daño. ¿Será esto mito o realidad? Totalmente un mito, Janet. Está como el que fuma cigarros light, ¿verdad? Marlboro Light, no sé, disculpen el comercial,
¿qué es lo que van a suceder? ¿Qué es lo que sucede? Pues van a tener una muerte light, ¿verdad? o el que fuma Marlboro y no fuma delicados, pues va a tener una muerte más fina, ¿no? O sea, el usar filtro o no usar la sustancia de cualquier forma va a ser ingerida en el cuerpo y va a producir daño. La nicotina, la filtres o no la filtres, va a producir lo que es el daño. Y aparte de las cientos de sustancias tóxicas y muchas de ellas cancerígenas que contiene el cigarro, pues van a producir daño independientemente si el cigarro tenga filtro o no tenga filtro. Así es. Qué bien que tocaste este tema, porque también últimamente el vapeo, si has oído hablar de él. Por supuesto, qué interesante. El uso del cigarro electrónico, muchos creen que no hace daño de esa forma. Y que es el sustituto, ¿no? Que están ahorita exactamente. usando. Y no, estudios recientes demuestran de un daño crónico en el sistema respiratorio, en lo que son los pulmones. Y aparte, es un factor de riesgo para usar el cigarro electrónico, es un factor de riesgo para usar otras sustancias como el wax, que es una marihuana sintética y que produce muchos daños a nivel neuronal en el consumidor, ¿no? Entonces, el usar filtro, el no usar filtro, o el no usar filtro, pues es un mito. La realidad es que hace el mismo daño, ¿no? Otro de los mitos que hemos escuchado muy común es que la persona que está fumando el cigarro es la única que se puede enfermar o que está ocasionándose el daño. O sea, que la persona que está fumando es la única que va a tener consecuencias. ¿Eso es mito o es realidad? Es un mito, Janet. La realidad que tanto el usuario de tabaco como las personas que están alrededor de una persona que está fumando van a tener consecuencias. Se llama humo de segunda mano, humo de segunda mano, y produce las mismas consecuencias que el que lo está usando directamente. Inclusive hay un humo de tercera mano, que son los residuos de nicotina que quedan impregnados en las áreas y en las superficies, que al ser inhalados producen también daños como si lo estuvieras usando directamente al fumar el cigarro. Sí, de hecho yo lo he escuchado acerca de los fumadores activos y los fumadores pasivos, y de pronto, mira, uno se puede dar cuenta, por ejemplo, que es un mito que solamente el que está fumando el tabaco tiene un daño. ¿Por qué? Porque si tú de pronto has mirado, has observado o incluso has estado en un grupo donde hay una persona, 2 o 3 fumando, las personas que no están fumando el tabaco comienzan incluso a enronquecerse o incluso comienzan de pronto a toser, y eso es porque también les está afectando el tabaco. También les está afectando, el humo del cigarro. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo era un fumador. Yo tengo ya muchos años que dejé de fumar, y hoy en la actualidad no puedo estar junto a una persona que está fumando. Me siento mal, me hace daño. No tolero, la verdad, el humo del tabaco. Sí, fíjate, acerca de esto, hace tiempo hice una investigación donde de pronto se expuso un comercial, y este comercial trataba de provocar en la juventud y trataba de imponer más que nada el cigarro como parte de personalidad y de moda, ¿no? Entonces, este comercial trataba de decir, es que tú, si consumes cigarro, te ves más moderno, o te ves más interesante, o te ves mucho mejor, o te ves más serio, o te ves, no sé cómo querían ellos exponerlo con la palabra exacta, pero querían. Entonces obviamente no hablaban acerca de los daños y las consecuencias. Entonces lo que ellos querían pues era promocionar eso e imponer, esto en la juventud, que tener un tabaco era mucho más elegante, o que te ibas a ver mucho mejor, cuando realmente no es así. Estás dañando tu salud. Ok, Janet, la verdad, pues los mitos tienen la finalidad de crear una fantasía. Lo que me decías con respecto al programa o el comercial, no sé qué era,
donde intentaban que los jóvenes usaran cigarro para que se vieran de mejor manera, pues en realidad es un mito, ¿no? La realidad es otra. Ni te ves atractivo, ni es bueno, hueles mal, Sí, así tu es. aliento es terrible y aparte el daño físico que te produce Por el supuesto. cigarro, ¿no? Sí. Entonces, Y- esa sí. es la finalidad de los mitos. Sí, entonces, en conclusión, pues en este programa, que obviamente quería darle promo a un cierto tabaco, pues no hablaba acerca de las consecuencias, ¿no? Que es el detrás de todo esto. Por ejemplo, bueno, otro de los grandes mitos que hemos escuchado y que incluso pues han causado polémica ha sido acerca de la marihuana. Uno de los mitos es que no es dañina porque es natural. ¿Será esto mito o realidad, Miguel Ángel? Bueno, ya no podemos hablar de que eso no es un mito. La realidad es que ya no podemos hablar de que la marihuana sea 100% natural. Últimamente, con la proliferación del consumo, la legalización de la marihuana, inclusive la producción de la misma, genera competencia y esto hace que los productores de marihuana alteren genéticamente la marihuana para producir mayores cantidades de THC y natural así no es. Y con respecto a que no hace daño la marihuana, totalmente en desacuerdo. La realidad es que, por ejemplo, el uso de marihuana puede detonar una esquizofrenia en consumidores jóvenes y también pues atrofia lo que es la atención, la memoria. Es un mito. Sí. La realidad es que la marihuana es una droga y por lo tanto trae consecuencias. Otra de las cosas con respecto a la marihuana, pues es en la mayoría de las adicciones la droga de inicio. La droga de inicio, casi la mayoría, un alto porcentaje, arriba del 85%, los dependientes o los adictos a la heroína o al cristal o a la cocaína iniciaron con marihuana, ¿no? Eso Así es, así es. Y pues bueno, sabemos que pues no todo, en conclusión, no todo lo natural, pues es bueno, no todo lo natural es bueno, ¿no? De pronto nos encontramos incluso con algunas plantas o algunos ciertos medicamentos que gente usa, bueno, no tanto medicamentos, pero plantas más que nada, que pues son dañinas o incluso se usan como veneno, ¿no? Entonces, sí, no por ser natural, no por ser una planta, pues de pronto es bueno. Otro, y pues bueno, acerca de la salud también, que tiene muchos o termina dañando mucho, por ejemplo, la toma de decisiones, la memoria a corto o largo plazo, comienza un poco a dañar acerca de nuestra manera de pensar incluso, y pues las emociones también, ¿no? Y como dijo ya Miguel Ángel, también puede detonar la esquizofrenia. Fíjate, a los centros de rehabilitación llegan muchos jóvenes consumidores de marihuana y llegan sus familias y nos preguntan, no sé qué está pasando con mi hijo. Empezó a tener una serie de alucinaciones, algunos delirios, sentía que lo perseguían, que lo vigilaban, pero él nada más consume marihuana. Y sí, cuando le hacemos una prueba de orina, un antidoping, resulta que sí, que nada más marihuana había consumido. Entonces llegamos a la conclusión de que las nuevas marihuanas alteradas genéticamente, alteradas químicamente, con la finalidad de hacer un mayor consumo en las personas, pues produce hoy una psicosis. Produce una psicosis, sí. Al igual como lo hace la metanfetamina. Claro. Entonces ahorita la marihuana es una droga de alto riesgo también. Así es, y nos hemos encontrado con esta realidad. Uno de los problemas o uno de los daños que también son ocasionados por la marihuana es la bipolaridad. También nos encontramos con jóvenes con este tipo de problemas y pues sabemos que
mayormente en los consumidores de marihuana, porque precisamente como tú dices, el día de hoy se están usando las alteraciones en lo que es esta droga, y pues bueno, sabemos que hay muchos mitos acerca de ella. Entonces concluimos que la marihuana no hace daño, es un mito. Es un mito, completamente. Bueno, acerca del alcohol, Miguel, acerca del alcohol, uno de los mitos es, si consumo una porción pequeña, no me hace daño o no me afecta. ¿Será esto mito o realidad, Miguel? Bueno, el consumo, hay consumidores sociales, ocasionales, que toman de vez en cuando una cerveza, 2 cervezas, y sí, probablemente no produzca ningún daño. Pero decíamos al inicio del programa, el uso de cualquier sustancia puede generar una dependencia. Si se descuida el uso de la sustancia, en este caso el alcohol, puede producir problemas. Hay personas, de acuerdo a la tolerancia que tienen a esta sustancia, al alcohol, ¿sí? Pueden convertirse con algunas cervezas en personas violentas, puede retardar sus reflejos de manera significativa. Hay gente que tiene mayor tolerancia y puede usar mayor cantidad de alcohol y no pasa nada o no pasa gran cosa, pero en pequeñas cantidades sí puede ocasionar problemas. No necesariamente tiene que ser así, pero es un mito decir que no sucede nada o que no puede suceder nada si consumo poco alcohol, ¿no? Y precisamente porque es ahí donde comienzan los niveles, ¿no? Precisamente ahí, los niveles de uso, pasa al abuso, después a la dependencia, y pudiéramos nosotros quedarnos con ese mito en la mente, no sucede nada, cuando al final de cuentas pues podemos ver consecuencias. Sí, por ejemplo, ¿usas drogas? No, nada más tomo. Uh-huh. Sí, nada más tomo. O creer que el que tiene problemas es el que consume otras drogas, ¿no? Cocaína, cristal, o heroína o marihuana, y el que consume alcohol decir, bueno, conmigo no hay problema, todos toman alcohol, no pasa nada. Si yo tomo alcohol, todo está bien. Malo que yo consumiera otra droga. Pero déjenme decirles que el consumo de alcohol ha causado más muertes, sí, que el consumo de otras sustancias. Sí. Entonces de pronto la gente dice, Miguel, ¿sabes qué? Yo no creo que sea una droga porque pues es legal, porque es legal, o incluso con el tabaco es legal. Pero el hecho de que sea ilegal no quiere decir que no es dañino, cuando de pronto vemos consecuencias. Ese es otro mito. Sí, exactamente, es otro mito. Así es. El pensar que si una droga es legal no hay problema. Así es. Está como si legalizaran el cristal o legalizaran la heroína, ya iba a dejar de haber problema por legalizarlo. Entonces no disminuiría la problemática que yo consideraría en este tipo de drogas, que aumentaría, ¿no? En el caso de si llegara incluso a legalizarse otro tipo de drogas, aumentaría la problemática. Recuerdo que una vez, Miguel, me encontré con un hombre que me dijo, óyeme, pero a ver, ok, muy bien, entonces a ver, muchachita me dijo, pero dime tú por qué el alcohol es una droga, ¿no? Entonces comenzábamos al inicio diciendo que pues una droga es todo aquello que introducido en tu cuerpo, toda aquella sustancia que introducida en tu cuerpo cambia drásticamente tu estado de ánimo o incluso tus pensamientos o tus percepciones, pudiera ser así. Entonces le dije, tú comienzas tomándote, no sé, un vaso de cerveza, 2, 3, 4, y tú puedes estar hablando normal, pero va a llegar el momento en el que tú ya vas a hablar muy lentamente. O no va a hablar. O incluso no se te va a entender, ¿no? Si has escuchado a ese tipo de personas, o tú estás caminando y ya después hasta te vas a andar cayendo, o quiere decir que afecta. Entonces por eso entra dentro de la clasificación de las drogas, que son las drogas depresoras, ¿no? Entonces,
Y de pronto también me encontré con este gran mito que digo, Dios mío, nos hace falta mucha información. Me dijo este hombre precisamente, bueno, me dijo, me quedo con lo que me dijiste, pero ¿sabes qué? Yo tengo 30 años tomando, sí es cierto, pero yo dejo el alcohol cuando yo quiera. Mira nomás, tenía 30 años tomando en cantidades grandes y me dijo, y él aseguraba, yo dejo de tomar cuando yo quiera. ¿Cómo creía él esto? Cuando nosotros nos damos cuenta que ya estaba siendo dependiente del alcohol. Bueno, Janet, nosotros como psicólogos, cuando se nos presenta un paciente, lo primero que hacemos es observar síntomas. Cuando hay síntomas, pues está presente una enfermedad. Y hace rato decíamos que uno de los síntomas más visibles, más comunes en un problema de drogadicción o alcoholismo es la negación. Absolutamente. Y la negación ¿cierto? es la parte de la enfermedad de la adicción que dice no tener la enfermedad. Así es. Entonces, si una persona me arroja síntomas, pues yo digo, esta persona está enferma. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con ese señor? Pues te estaba manifestando todos los síntomas de una enfermedad presente, claro, ¿no? claro, Que es el alcoholismo. Así es. ¿Okay? Así es. Entonces de pronto él estaba creyendo lo que era un mito, que él podía dejarlo cuando él quisiera, que no había ningún problema si él consumía y que no era una droga, ¿verdad? Lo que de pronto cree también incluso pues muchas personas y muchas familias. Bueno, Sí. dime. Sí, no, los mitos siempre van a ser usados como un mecanismo de defensa o como una justificación para poder consumir, ¿no? Precisamente lo que decíamos al principio. Entonces, queridos amigos, pues esto que tocamos, este tema que tocamos fue algunos mitos y realidades acerca de las drogas, del tabaco, de la marihuana, del alcohol, incluso un poquito de otras drogas. Y es el principio de una serie de varios temas que vamos a tocar. Incluso en este tema tocamos algunos de los temas que más adelante les vamos a dar un enfoque que va a traer mucha más información. Entonces, el día de hoy concluimos lo que son los mitos y las realidades. Y también concluimos que cuando hay una dependencia es necesario la participación de especialistas. ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Entonces, el día de hoy comenzamos con este tema que esperamos que les haya sido de mucha ayuda. Más adelante tocaremos otros temas con mucho más enfoque como lo hicimos el día de hoy, que yo sé que muchas veces nos quedamos, hey, pero yo quiero saber un poquito más de esto, hey, pero espérate, yo tuve esta duda con esto. Pues claro que sí, les vamos a dar mucho más enfoque a algunos temas. Miguel, por último, ¿quisieras decir algo? Sí, bueno, el programa que estamos iniciando llamado Consejería en Adicciones, pues va a ayudar a resolver muchas de tus dudas. Próximamente, como vayamos estructurando bien este problema, a lo mejor intercambiaremos o resolveremos alguna pregunta que tú quieras hacer en el transcurso del programa o mandar las preguntas por algún chat y resolvértelas en el próximo programa. Consejería en Adicciones tiene la finalidad de poder ayudar, informar y poder poner un grano de arena para poder resolver y prevenir lo que es el consumo de drogas. Gracias por su atención, gracias por su tolerancia, gracias por permitirnos estar con ustedes. Muchísimas gracias.